Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades y más concretamente en el corazón de una de las parejas más comentadas y queridas del momento. Si han leído bien el título porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿ha confirmado Kerem todo? Pues bien, en este vídeo desentrañaremos los últimos detalles, analizaremos las declaraciones, y trataremos de ponerle punto final a las especulaciones que rodean a esta pareja que sin duda ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de Kerem y Hande, y no es para menos. Su química en pantalla, su carisma individual y, por supuesto, los rumores de su romance han mantenido a todos en vilo. Así que si eres fan de ellos, o simplemente te encanta estar al día con las noticias de las estrellas, quédate hasta el final. Y antes de que nos adentremos de lleno en este emocionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de especulaciones, confirmaciones a medias y momentos que han hecho suspirar a más de uno. Desde que empezaron a trabajar juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la conexión entre ellos era palpable. No solo en la ficción, donde sus personajes, Serkan y Eda, conquistaron audiencias masivas, sino también en la vida real, o eso es lo que muchos creíamos. Los fans notaron una química especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y que alimentó, desde el principio, los rumores de un romance. Al principio, ambos actores mantenían un perfil discreto. Respondían a las preguntas sobre su relación de manera ambigua, negando o evadiendo las confirmaciones directas. Y es completamente comprensible, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Sin embargo, la intensidad con la que los fans apoyaban esta pareja, y la forma en que sus interacciones fuera de cámaras parecían coincidir, hacían cada vez más difícil para muchos creer que solo eran amigos. Vimos fotos juntos, viajes y comentarios cariñosos en redes sociales que, aunque sutiles, dejaban entrever algo más. Hubo momentos clave que marcaron un antes y un después. Uno de los primeros indicios fuertes para los fans fue cuando se filtraron o compartieron fotos de ambos disfrutando de momentos privados, lejos de los sets de rodaje. Estos pequeños vistazos a su vida personal avivaron aún más la llama de la especulación. ¿Era una estrategia de marketing? ¿Eran solo amigos pasando el rato? Las preguntas se multiplicaban. Luego vinieron las entrevistas. Tanto Kerem como Hande fueron consultados repetidamente sobre su relación. Sus respuestas, aunque educadas y a menudo sonrientes, raramente ofrecían una confirmación explícita. Solían decir cosas como que se apreciaban mucho, que eran buenos amigos y que disfrutaban de la compañía del otro. Y si bien eso puede ser cierto, para muchos seguidores, sonaba a evasiva. La gente quería escuchar un sí, estamos juntos, o un estamos explorando algo. Uno de los momentos que más resonó fue cuando Kerem Bürsin, en una de sus entrevistas, habló sobre la importancia de Hande en su vida. Utilizó palabras como mi familia, o alguien que está ahí para mí. Si bien estas frases pueden interpretarse de muchas maneras, la intensidad con la que las pronunció, y el contexto en el que lo hizo, llevaron a muchos fans a interpretar esto como una confirmación de un vínculo muy profundo, quizás romántico. Pero ¿cuándo llegó la confirmación, o al menos el indicio más fuerte? Se habló mucho de un viaje juntos a Maldivas. Las fotos que se compartieron, aunque no siempre juntos en la misma instantánea, mostraban escenarios similares, y la coincidencia de fechas y ubicaciones hizo que la teoría del viaje romántico ganara muchos adeptos. En redes sociales, los fans desglosaron cada detalle, cada ubicación, cada puesta de sol, buscando pruebas irrefutables. Y aquí es donde entra la pregunta clave del título: ¿Kerem Bürsin ha confirmado todo? La verdad es que la situación ha sido un poco más matizada. En lugar de una declaración pública rotunda y unilateral, lo que hemos visto es una evolución en las respuestas de Kerem y Hande. Han pasado de una negación casi total a admitir una relación muy especial, un vínculo profundo y un gran cariño mutuo. Kerem, en particular, ha sido un poco más abierto en sus últimas apariciones públicas y entrevistas.
Se le ha visto sonreír cuando se le pregunta por Ande y sus respuestas aún cautelosas, han transmitido una mayor calidez y sinceridad. Ha llegado a decir que Ande es una persona increíble, que le inspira y que su amistad es muy importante para él. Y si bien la palabra novia o relación romántica no siempre ha sido pronunciada explícitamente por él, el tono y la forma en que habla de ella han sido suficientes para que la mayoría de los fans lo consideren una confirmación. Lo que ha sido fascinante observar es cómo, a través de estas pequeñas pistas y declaraciones indirectas, Kerem Bürsin ha ido tejiendo la narrativa de su relación. No ha sido una explosión de somos pareja, sino más bien un goteo constante de información y sentimientos compartidos que al final han convencido a la mayoría. Él parece haber entendido que la privacidad es importante, pero también que sus fans se preocupan por él y por Ande, y que merecen saber algo de lo que sucede en su vida personal. Analicemos algunas de estas declaraciones recientes. En un evento al que asistió sin Ande, pero donde inevitablemente se le preguntó por ella, Kerem respondió con una sonrisa y dijo algo como, «Estamos bien. Nos apoyamos mutuamente y eso es lo más importante. Ella es una persona maravillosa y estoy muy feliz de tenerla en mi vida». Esta frase, aunque no dice explícitamente soy su novio, transmite una seguridad y una felicidad que van más allá de una simple amistad. El nos apoyamos mutuamente y el feliz de tenerla en mi vida son expresiones que suelen usarse en contextos románticos, aunque también pueden aplicarse a amistades muy cercanas. Otro punto importante es cómo se comportan juntos en eventos públicos o en sus redes sociales. Aunque ya no buscan la omnipresencia que quizás tuvieron en los inicios de la serie, los gestos de apoyo y cariño siguen ahí. Comentarios de aprobación, me gustas en publicaciones importantes o menciones sutiles en entrevistas, todo suma. Es como si hubieran decidido ser más selectivos con lo que comparten, pero que lo que comparten es más auténtico y significativo. La audiencia, por su parte, ha sido fundamental en esta historia. Los fans, con su constante interés y apoyo, han creado un ambiente en el que una confirmación, incluso si es gradual, es recibida con entusiasmo. Han sido detectives analizando cada detalle, y su energía ha sido contagiosa. Es posible que Kerem y Ande hayan sentido esa presión positiva y esa muestra de afecto, y hayan decidido ser un poco más transparentes. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿ha confirmado todo Kerem Bürsin? Si entendemos confirmar todo como una declaración pública detallada, enumerando cada aspecto de su relación, entonces quizás no. Pero si lo interpretamos como admitir la existencia de un romance, de un vínculo romántico fuerte y de una felicidad compartida, entonces sí. Podemos decir que Kerem Bürsin ha dado suficientes indicios y ha sido lo suficientemente elocuente en sus declaraciones, especialmente en las más recientes, para que la mayoría de sus seguidores y del público en general lo consideren confirmado. Las evasivas iniciales han dado paso a una apertura gradual, y la forma en que habla de Ande ahora es mucho más reveladora de lo que era antes. Es importante recordar que cada pareja tiene su propia forma de manejar su relación y su exposición pública. Lo que para algunos puede ser una confirmación, para otros puede seguir siendo una ambigüedad. Sin embargo, considerando el camino que ha recorrido su historia pública, desde la negación hasta las declaraciones actuales, parece que Kerem Bürsin ha querido compartir con sus fans que su relación con Hande Erçel es algo real, especial y que le aporta mucha felicidad. Él ha decidido, de manera sutil pero clara, confirmar la naturaleza de su conexión. Y es maravilloso ver cómo, a pesar de las presiones y las especulaciones, han sabido mantener su relación en un plano que les permite ser felices y a la vez compartir esa felicidad de una forma que resuena con sus seguidores. La serie Senkal Kapm les unió profesionalmente y para muchos, también sentimentalmente, y la forma en que han evolucionado juntos en la esfera pública es un testimonio de su madurez y de la fuerza de su vínculo. Así que, en resumen, después de un largo camino de especulaciones, evasivas y momentos de pura conexión, podemos afirmar que Kerem Bürsin ha confirmado, a su manera, la naturaleza romántica de su relación con Hande Erçel. Sus últimas declaraciones, llenas de afecto y admiración, han disipado las dudas para la gran mayoría. No ha habido un anuncio grandilocuente, sino una evolución natural hacia una mayor apertura, permitiendo a sus fans compartir un poco de la alegría que ambos irradian. Y eso, amigos míos, es la información que teníamos para compartirles hoy. Hemos desglosado las pistas, analizado las declaraciones y llegado a una conclusión que esperamos les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video.
Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Si les ha gustado este contenido, si disfrutan de nuestros análisis y de estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas, por favor, no olviden dejar un like en este vídeo. Su apoyo nos motiva a seguir creando más contenido para ustedes. Y si tienen alguna opinión sobre la relación de Kerem y Hande, o si creen que hay algún detalle que hemos pasado por alto, no duden en compartirlo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más la importancia de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, se unirán a nuestra creciente comunidad y serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se pierdan lo que viene. Denle me gusta, compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande, y sobre todo, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos seguidores. Hasta pronto.